a cómo establecer esa relación de hijo y padre. Le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Ahí en Mateo 27, 50 al 56, bueno, ahí dice en la diapositiva, dice: la muerte de Jesús se describe como si él mismo estuviera o estuviese en control pleno de ese momento. Entregó el espíritu. Es una expresión inusual, sugiriendo un acto de voluntad. El Señor Jesús ya sabía que ya había concluido todo, ya había terminado toda la obra que Dios le había mandado a hacer, y parecía que Él decidía en qué momento iba ya a morir, no la circunstancia, no los clavos, no todo el azote, sino ya era el momento. La Escritura dice que todo tiene su tiempo. Entonces, aquí sugiere, por el momento como Él entrega el espíritu, pareciera que Él estaba en control mismo del momento de su muerte. Y al decir estas palabras es un acto, o así lo parece, un acto de voluntad. Te entrego mi espíritu, Padre, y muere. Cuando Él muere, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasga en dos, de arriba hacia abajo, en un acto del poder de Dios, y simbolizando el hecho de que fuera de arriba para abajo, simboliza que es un acto del poder de Dios. No sé si ustedes tengan todos cortinas en su casa o persianas, no sé qué tengan, pero quien tiene cortinas, no sé si se ha fijado, ¿de dónde se dañan las cortinas principalmente? Después del tiempo. De abajo, claro. Claro, principalmente de la parte más baja. Es de donde se afecta más rápidamente. Por eso cuando el velo del templo se rasga de arriba para abajo, eso indica que eso venía de parte de Dios. Eso se estaba abriendo ya el camino, como lo dice Hebreos, se estaba abriendo el camino para poder entrar al lugar santísimo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, ¿quién podía entrar al lugar? Bueno, ya tan solo entrar al atrio no era fácil. ¿Quién podía entrar al lugar santo del templo o del santuario? ¿Quién podía entrar? Nada más los sacerdotes, los descendientes de Leví. ¿Y quién podía entrar al lugar santísimo? ¿Quién podía hacerlo? ¿Quién tenía la autoridad de poder entrar hasta el lugar santísimo en el Antiguo Testamento? Solamente una persona, el sumo sacerdote, y no siempre, solamente una persona y solamente una vez al año. En el día, lo que ahora le llaman, bueno, siempre se le llama Yom Kippur, que es el día del perdón. Que acaba de pasar precisamente. Solamente una persona un día al año, nada más. Cuando Jesús muere, el velo del templo que se separa o se rompe, deja abierta ya la entrada al lugar santísimo. Los judíos, como ya sabemos, no tienen ahorita su templo. Los judíos no pueden hacer nada de esto. Anhelan reconstruir el tercer templo para volver a entrar, y otra vez lo haría una persona una vez al año. A veces las cosas que Dios hace, como que no hay una conciencia plena. Sí. Gracias. Sí. Me quedé con la duda de que la interpretación del hecho de que el velo se rasgue, Ok.
Nunca había pensado que fuera de arriba hacia abajo. Eso me llama la atención por un lado. Pero no es una Sí, gran cosa. sí, sí, sí. Ok, pero lo que sí me comentó el pastor era que el simbolismo de Ujú. que nosotros los cristianos tenemos, de que nosotros tenemos acceso, Sí. ok, pero él tenía una concepción supuestamente bíblica de Ujú. que podría tomarse también como que Dios sale de allí, de una cajita y entra en cada uno de nosotros, que a título muy personal, Ujú. te repito, con base Sí, sí, bíblica sí. supuestamente, hay un pedacito de Dios en cada uno de nosotros. Eso para mí tiene hasta cierto punto, desde el punto de vista humano, cierto sentido. No sé cuál es tu Sí, opinión al respecto. sí, sí, sí. Bueno, en el sentido del Espíritu Santo. No, es que algo que los judíos tienen razón y debemos nosotros entenderlo con claridad es que Dios es uno y Dios es uno, pero se manifiesta en esas formas. Es decir, el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios, y los tres son uno. En ese sentido de que son uno, tenemos un poco de Dios, porque nos da de su Espíritu Santo y coloca de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros mora el Espíritu de Dios. En ese sentido, nosotros tenemos algo de Dios. Las situaciones, a lo que voy, ¿cuántos de nosotros podemos, como lo dice Hebreos dice, entren confiadamente al trono de la gracia? ¿Cuál es el trono de la gracia? La presencia de Dios, o en otras palabras, el lugar santísimo. Nosotros tenemos acceso. Si tú le dijeras a un judío, de esos ortodoxos, que tienen sus cositas acá y toda la cosa, y su kipa, y tú le dijeras, oye, ¿qué crees? Yo puedo entrar al lugar santísimo en la presencia de Dios. ¿Qué crees que pensaría de ti? Mira, yo creo que no te agreden por misericordia o porque se detendría, pero para ellos esto es una verdadera locura, porque para ellos solamente un hombre, y tiene que ser a fuerza de la descendencia de Aarón, no puede ser de otro, de Aarón, de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, una vez al año, nada más. Para ellos, que nosotros creamos en esto, para ellos es una verdadera locura. Están locos. Es una, ¿cómo vas a entrar tú a la presencia del Eterno, del Dios Todopoderoso, del Creador? Pero es una realidad. Jesucristo vino a hacer un cambio tremendo. Es más, creo que sí les dijimos un versículo donde con claridad dice Dios, te quito del sacerdocio. Dios ya había profetizado, vamos a leerlo, a ver si David nos lo puede poner, es Oseas, capítulo el 4. 4:6. David, ¿podrías ponernos Oseas 4:6? Fíjense lo que dice. Dios ya había determinado terminar con el sacerdocio aarónico. ¿Por qué? Porque iba a establecer el nuevo pacto, porque iba a abrir la salvación a todos a todo el mundo, a todos los gentiles. Entonces, fíjense cómo Dios profetiza esto para los judíos, pero pues ellos no lo entienden. Mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Este es un pasaje muy conocido. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, le está hablando al pueblo judío, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Se te acaba. Un día se te iba a acabar, y eso lo está profetizando Dios a los judíos, porque ellos desecharon el conocimiento de Dios.
verdaderamente creerle y buscarlo, lo desecharon. Y por tanto dice, yo te echaré del sacerdocio y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, me olvidaré de tus hijos. Yo sé que hay cosas que son fuertes, pero los judíos, imagínense, dile a un judío, yo puedo entrar en la presencia de Dios. Me postro y le digo, Padre, en el nombre de Jesucristo, me acerco a ti y Dios está ahí. Te va a decir, no, pues estás más loco que una cabra. Esto es algo impresionante lo que Dios hizo. Cuando rompe el velo, se lo rasga y se abre, queda libre, como dice Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Tenemos privilegios impresionantes de Dios. Los judíos van al muro occidental, el muro de los tan conocido de los lamentos, van y hacen unas pequeñas cartitas y las meten allí, son sus oraciones y sus peticiones para Dios. No lo entienden, lamentablemente. Pablo dice que cuando los judíos hasta el día de hoy, bueno, en el tiempo que él escribió, dice hasta el día de hoy, dice cuando leen a Moisés les queda un velo y no pueden entenderlo. No pueden entenderlo, lamentablemente. Pero bueno, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien no? ¿Verdad? Ah, bueno. Ok. Entonces, de verdad, tenemos que valorar la grandeza de las cosas que Jesucristo nos ha dado, que tú y yo nos podamos acercar diariamente cuando querramos. Nos acercamos a Dios en nuestra oración diaria o como Jesús decía, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto y Él nos atiende. Ese es un privilegio que mucha gente que no valoramos porque no entendemos lo difícil que antes era. Lo difícil que antes era que un hombre entrara al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, contados con los dedos de la mano. Todos los judíos anhelaban poder entrar siquiera al lugar santo para ofrecer incienso a Dios y no podían. Y ahora Dios a todos los echa del sacerdocio, les quita el sacerdocio porque se olvidaron de la ley de Dios, porque se olvidaron de conocer a Dios, les quita el sacerdocio y abre la puerta para todos nosotros. Tenemos privilegios, bueno, impresionantes. Ojalá podamos comprenderlos y valorarlos. Yo les he dicho mucho en el instituto a los alumnos, está bien orar parado, está bien. Está bien orar acostado. ¿Alguien ha orado acostado? Está bien. ¿Han orado parados? Está bien. ¿Se postran ante Dios en el día cuando oran? Porque hay gente que no. Ahora, si por alguna razón estuvieras enfermo y no puedes hacerlo, no, Dios no es legalista. Pero si puedes, ¿cómo oraba Jesús en el Getsemaní? ¿A poco oró parado? Ay, Señor, pues mira, Abba Padre, si puede quitarse esta copa de mí, pasa. Si no, no hay problema. Estaba postrado hasta el suelo. En muchas ocasiones en la Biblia se narra cómo la gente se postraba porque reconocía la grandeza de Dios. No está mal, ni Dios te juzga si oras sentado, parado, acostado, no está mal, pero tenemos que entender que en un momento dado me postro y si es necesario hasta el piso y te reconozco, Padre, porque tú eres el creador de todas las cosas y a ti te alabo. Él es digno de orar, de que nosotros nos postremos reconociéndolo
como lo que Él es, el Dios verdadero. Nuestro Padre sí, pero es el Todopoderoso y merece respeto. Hay gente que luego dice, ay, sí, es bien chido. Dijo, Dios no es así mala onda, ¿no? Porque si no, chido, ¡pac! Toma tu chido, ¿no? No está mal, ¿no? Porque hay gente que nació, vivió en zonas muy complicadas. Dios es bueno, está bien, pero a Dios hay que dirigirnos con respeto, porque Él es el Señor. Él es el Señor. Pero bueno, luego dice ahí en Mateo 27, 50 al 56. Bueno, vamos a leerlo, vamos a leer este pasaje, Mateo 27, 50 al 56, para que tengamos una referencia en la Escritura. Vamos a buscar ese. Gracias, David. Alguien que tenga el micro puede leerlo, por favor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así es, ahí muere el Señor Jesús. Como vimos, ahí decía que se rasga de arriba para abajo. Y también como vimos lo que decíamos la clase pasada, como mejor el centurión y los que estaban con él, gentiles, dicen, verdaderamente era Hijo de Dios. Y los sacerdotes y los fariseos y los escribas, quién sabe en qué andaban pensando. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ustedes saben que el día para los judíos empieza a las 6 de la tarde y termina el otro día a las 6 de la tarde. Para nosotros empieza a las 12 de la noche. Bueno, Jesús muere ahí en la cruz. El viernes era el día de la preparación de los judíos para su Shabbat o para su sábado. Debían apurar la muerte de los condenados para que los cuerpos no estuvieran en la cruz el sábado, porque ya eran, a la hora que el Señor Jesús muere, se calcula que ya eran las 3 de la tarde, faltaban unas horas para el Shabbat. A las 6 de la tarde empieza su Shabbat. Entonces, para esa hora Jesús ya estaba muerto. Y cuando los soldados, dice ahí, se acercaron a él para comprobarlo, decidieron no romperle las piernas, porque como lo hacían comúnmente, ahí algo nos falló, pero perforaron su costado y vieron la separación de la sangre y del agua. En este sentido hay muchas afirmaciones acerca de lo que significa la sangre y acerca de lo que significa el agua, pero vamos a leer la cita que está ahí, que es Juan 19, 31 al 37. Alguien más que lea esta cita, por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad,
para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así es. Para que se cumplieran estas profecías que estaban escritas, pasó todo esto. Ahora, como era muy cerca y para no quebrarle las piernas, ¿por qué les quebraban las piernas? Porque si no les quebraban las piernas, no se morían rápido. Si el crucificado estaba allí colgado y no le quebraban las piernas, no, olvídenlo. Pasaban días. Pobre gente, pobres hombres de los que crucificaban, pero era un sufrimiento terrible. Pero como ya iba a ser el sábado, el método para que murieran rápidamente, tomaban un garrote, un mazo, tomaban algo fuerte, se acercaban y les golpeaban en las piernas, se las fracturaban totalmente a golpes. Entonces el crucificado caía, ya no tenía sostén de las piernas, se caía totalmente y se sofocaba muy rápido, se asfixiaba, moría muy rápido ya en la cruz. Al Señor Jesús, como no le quebraron las piernas porque le vieron muerto, pero lo traspasan con la lanza y sale sangre y agua. Y Juan dice que él lo dice para que crean. Ha habido muchos que dan algunos simbolismos a la sangre y al agua. Lo que la Biblia busca afirmar es que Jesús realmente murió. Porque mucha gente dice que Jesús no murió en la cruz. No sé si han escuchado o han leído, pero yo he escuchado, he visto en internet. Cuando entren en internet hay que tener cuidado. Hay muchas cosas que son muy raras y que están mal. Algunos dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que cuando lo bajaron estaba como desmayado. Y cuando lo llevaron a la tumba, por lo fresco, lo frío de la tumba, despertó y reaccionó porque no había muerto. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no muere en la cruz? ¿Perdón? Nada se cumple. Si Jesús no muere, si Jesús no se concreta su muerte, no se concreta la salvación, así de sencillo. Por eso, veladamente, como que dicen algunos, no murió. Pero si Él no muere, si Jesús no muere, pues no somos salvos. No se concreta la salvación. Entonces, bueno, son cosas. Ahora, ¿por qué sale sangre y agua cuando le traspasan su costado? Mi suegro es médico. Él es traumatólogo, ortopedista, bueno. Dice que cuando una persona está viva, la sangre está con todos sus elementos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, el plasma y todo. Pero cuando la persona muere, cuando ya la sangre deja de circular en el cuerpo y se estaciona, se separa, la sangre tiene un proceso. El plasma se separa de los glóbulos rojos. Entonces el plasma es transparente. Y cuando sale por la herida de un muerto, sale algo como que parece agua, el plasma. Y por otro lado salen los glóbulos rojos. Por eso parece que salió sangre y agua. Eso demostraba que la circulación en su cuerpo de sangre estaba totalmente detenida. Había muerto ya. Eso médicamente ya está comprobado, eso es lo que pasa. Por eso Jesucristo realmente estaba muerto, porque ya vieron la separación de la sangre y el plasma, que parece agua, pero en realidad Jesucristo ya estaba muerto. Jesucristo tenía que morir, era totalmente necesario que Él muriera. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el perforar de su costado y el fluir de la sangre y el agua tenían un significado para Juan.
la intención de Juan en su evangelio, en su narración, es la de afirmar la realidad física de la muerte de Jesús, la realidad de su muerte total. Es decir, verdaderamente Jesucristo ya estaba muerto totalmente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora, Jesucristo, después de que ya está muerto, ahí en Mateo 27, 57 a 66, bajan el cuerpo de Jesús de la cruz, ya no había duda de su muerte. Entonces José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín, era un hombre rico y influyente, era parte del concilio, pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultaron en una tumba de su propiedad. Tanto él como Nicodemo eran dos miembros del Sanedrín que creían en Jesús y que pidieron el cuerpo. En Juan habla de Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo no se había manifestado antes? Vamos a leer. David, ¿puedes ponernos Juan 19, 38 y 30, al 40, por favor? Gracias. ¿Alguien puede leer ese pasaje, por favor? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué decía que era José de Arimatea, un discípulo qué? ¿Cuántos son de la secreta todavía? Fíjese desde cuándo hay discípulos de la secreta del Señor Jesucristo. Que miren, les da cosa andar decir soy cristiano. Y miren, usan la Biblia casi como desodorante, por si no se lo pusieron. La Biblia dice, Jesucristo dijo un día: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, delante de los ángeles. Desde entonces mucha gente le seguía, pero le daba miedo decir que era discípulo de Jesucristo. Eran discípulos secretos y lo entierran ahí. Bueno, no era un entierro. En aquel tiempo, ustedes yo creo que ya lo saben, las tumbas de aquel tiempo las hacían o en cuevas que ya estaban cuevas naturales, o en la roca. Contrataban a gente y empezaban a hacer un hoyo, una como habitación dentro de la misma roca. Se metían, excavaban y hacían un sepulcro, y rodaban como ahí, como en la imagen, una piedra redonda, circular más bien que redonda, circular. Le hacían como un canal, y entre 2 o 3 hombres, porque eran piedras muy pesadas, le empujaban para tapar el sepulcro y para abrirla lo mismo. Entonces José de Arimatea y Nicodemo compran algunas especias. No pudieron hacer todo el proceso de embalsamamiento adecuadamente por la premura, y eran más de las 3 de la tarde ahí. A las 6 de la tarde ellos ya tenían que estar en su casa, ya tenían que estar listos para el Shabbat, para estar orando, para estar sin hacer ningún trabajo, porque si no estarían en pecado. Entonces
todo esto lo hicieran muy rápidamente. La tumba de José de Arimatea estaba muy cerca de donde crucificaron a Jesús. José de Arimatea, dicen ahí que era muy rico y él había mandado a labrar un sepulcro nuevo en la piedra o en la roca. Entonces van y lo entierran al Señor Jesús, lo sepultan al Señor Jesucristo y Jesús muere. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Jesucristo? Hay muchos. ¿Cuál de todos esos ustedes imaginan que es uno de los propósitos de que Jesús haya muerto por nosotros? Algunos de los propósitos, hay muchos. ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál es el propósito de que Jesús haya muerto por nosotros? ¿Qué propósito tuvo? ¿No se les ocurre ninguno? Darnos salvación, ok. ¿Qué otro? Uh-huh. Bueno, estar conscientes. Bueno, ¿qué otro? ¿Qué dice Isaías 53? ¿Qué nos qué? Bueno, ese era un propósito para él mismo, pero para nosotros, ¿qué otro propósito tendría? Perdonar nuestros pecados, claro. ¿Qué otro? Que tengamos vida eterna. Hay muchos. Sanarnos. Darnos una relación con Dios. Los propósitos de la muerte de Jesús fueron muchos, pero el fundamental propósito de la muerte de Jesús es restaurar la relación del hombre con Dios. Ustedes saben que en el principio cuando estaba Adán y Eva, la relación de Dios con ellos, ¿cómo era? ¿Cómo era la relación de Dios con Adán y Eva? Muy personal, como ¿qué tan personal? ¿Como un qué? Como un padre. Dios era para ellos como un padre. Iba con ellos en la tarde, hablaba con ellos. Era una relación íntima, cercana, clara. ¿Qué pasó con el tiempo? Ellos pecan, son echados del huerto, después el pueblo de Israel pasa. ¿Qué pasa con el tiempo? Más o menos, por ejemplo, hablemos ya cómo era la relación de Dios con el pueblo cuando estaban en Egipto. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo se imaginan que era la relación de Dios con el pueblo cuando estaban en Egipto? En Egipto, ¿dónde sería mejor la relación? ¿Acá o acá? Obviamente aquí la relación era una relación perfecta, era una relación íntima, cercana, era una relación ideal, sin pecado. Bueno, en el día caminaban, Dios les hablaba, platicaba con ellos, era una relación de padre a hijo totalmente cercana. ¿Cómo era la relación en Egipto? Pues, de hecho, bueno, no podemos hablar mucho de ello, pero los israelitas en Egipto tenían otros dioses. Entonces, ya se habían olvidado mucho de Dios, mucho. ¿Cómo era la relación de Dios con el pueblo de Israel en el tiempo que nació el Señor Jesús? ¿Cómo estaba bien o estaban mal los sacerdotes, los fariseos? Estaban muy mal. ¿Cómo era la relación con ellos ahí en ese tiempo? Era mala. Bueno,
Si le pongo aquí con el Señor Jesús, bueno. Pero con los sacerdotes, ¿cómo era? Mala. Ay, ya le ando poniendo otra cosa. Era mala. ¿Cómo era la relación de Dios con nosotros antes de conocerlo? Mala, mala. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es esa restauración de Dios con nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere? Que de esto malo, la relación regrese como era con Adán y Eva. ¿Cuál es el problema? Que ellos tenían una comunión con Dios muy continua y nosotros muchas veces no tenemos esa, no lo buscamos. ¿Cuántas veces al día oramos? En el desayuno, en la comida y en la cena, ¿no? Señor, bendice esto que va para adentrito. O como un día escuché a un amigo que no sé si me equivoqué o si oró así. Dice, Señor, te pido que bendigas estos alimentos, bendice su entrada y bendice su salida, Padre. Dije, ¿qué es eso? Hasta dije, ¿qué? ¿Qué dijo? Pero bueno, esa fue su oración. ¿Cuántas veces oramos con Dios? Mira, te lo digo esto así segurísimo. Dios te quiere hablar como le hablaba a Adán y a Eva. Audiblemente. Dios te quiere mostrar su cuidado, su ayuda a ti, a cada uno de nosotros, de una manera, pero así tangible. Porque para eso murió Jesucristo, es vital que lo entendamos. Jesucristo murió para que la relación del hombre con Dios se fuera como la que tenían Adán y Eva. Así de cercana, así de íntima. Pero ¿cómo oramos? Muchas veces oramos, Padre, te pido por esto, te pido eso. Amén, ahí nos vemos. Yo creo que Dios está diciendo, espérame tantito, quiero hablarte, quiero hablar contigo. Ahora, Dios no habla cada vez que oramos. Yo algunas veces cuando oro, yo espero un poco de tiempo. Oro y le digo, háblame, Padre, háblame. No siempre me habla, no siempre llega y me habla en el momento. Pero muchas veces, Dios me ha hablado. Dios nos habla. Dios quiere regresarnos a esto, a una relación íntima y profunda, cercana, de tal forma que tú puedas ver su ayuda en tu día a día. Si no cada día, pero Dios está con nosotros todos los días. Pero vas a ver cómo Dios está contigo como estaba con Adán y Eva. Ese es el propósito de la muerte de Jesús. El central, el fundamental. Claro que hay otros como los que dijimos, para sanarnos, para llevarnos con Él al Padre, para muchas cosas. Pero Jesucristo, el propósito fundamental por el que murió es para que nuestra relación con Dios sea totalmente cercana, íntima, profunda. Para eso murió el Señor Jesús. Y tenemos que buscar a Dios de una forma continua, cercana, de una forma que nosotros estemos cercanos a Dios. Y Él se va a mostrar a nosotros, se va a estar mostrando con nosotros. Una de las cosas que queremos hablar en esta clase, aparte de lo que ya hemos estado hablando, es ¿qué pasó? El Señor Jesús muere en la cruz, ¿ok? Muere en la cruz. ¿Y qué pasó en esos 3 días que el Señor Jesús estuvo ahí muerto en ese sepulcro?
¿Cuáles fueron los eventos? Si ya tienes la diapositiva, muchas gracias, David. ¿Cuáles fueron los eventos que sucedieron entre la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué pasó durante ese tiempo? El Señor Jesús muere, pero no resucita inmediatamente. Como Él mismo lo dijo, después de 3 días resucitaré. ¿Qué pasó entre ese tiempo, en esos días? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver algunas de las cosas que el Señor Jesús hizo en ese ínter. En primer lugar, vamos a ver la siguiente diapositiva. El Señor Jesús, cuando muere en esa cruz, muere y lo primero que hace, anula el acta de los decretos. Dice ahí, Jesucristo invalidó todos los decretos establecidos en nuestra contra, o el acta de los decretos, tradiciones, leyes, ritos y etcétera. Dio por terminada la ley de Moisés e instauró la gracia de Dios. Vamos a leer Colosenses 2 del 11 al 14. Tal vez hablar de esto llevaría mucho tiempo, de lo que es esta anulación de todas estas cosas. Pero bueno, quien tenga el micro puede leerlo, por favor, alguien que lo tenga, por favor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjense cómo dice ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿A qué se refiere de cuál es esta acta de los decretos? Que anuló, que la clavó en la cruz y que quedó anulada esta acta de los decretos. Bueno, básicamente esta acta de los decretos son toda la ley. Todo el antiguo pacto, que contenía todos los ritos, fiestas, días que se tenían que guardar, todas esas tradiciones que venían en todos esos decretos o en toda esa ley, fueron clavadas en la cruz. Es decir, ya no tenemos que guardar el sábado. Es increíble cómo cuando ando buscando cosas en internet, algunas cosas que, como todo, hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven. Pero en algunos lugares todavía andan debatiendo si se debe guardar el sábado, los cristianos debemos guardar el sábado o no debemos guardar el sábado. Cuando está clarísimo en la Escritura que ya no. Pero todavía hay iglesias, como habíamos dicho, que se quieren judaizar, inclinar hacia las tradiciones judías. En algunas iglesias, o en algunas congregaciones, o en algunas reuniones, tal vez no es la congregación, bueno, yo he visto en algunas reuniones, en algunos lugares, por ejemplo, llevan a un rabino judío que aceptó a Cristo, y no se le puede llamar judío cristiano porque el judaísmo es una religión. Entonces, como sería como decir testigo de Jehová cristiano. Pues no. Es decir, es un judío que se volvió cristiano. Pero están ahí en la reunión, en algún auditorio,
les enseña, y al último empieza a orar y ora en hebreo. Y empieza a lanzar las bendiciones en hebreo y hasta hacen cuando oran hacen así. Porque dicen que esa es la forma como se debe orar porque es la oración de la bendición sacerdotal y las manos sí lo pueden hacer. Así. Algunos no pueden, ¿no? Pero ellos abran así sus dedos y se quieren volver o inclinar nuevamente. Yo he conocido algunas congregaciones que se quieren inclinar al judaísmo. El Señor Jesús anuló el acta de los decretos. Tendríamos que hablar, hay varios pasajes donde claramente, vamos a leer al menos uno, uno o dos, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se habla muy claramente cómo todo eso ya no, es decir, todas esas cosas ya no tienen validez, ya no tienen razón de ser, ya todos esas leyes, normas, todas esas ritos de purificación, todas esas cosas que los judíos hacen todavía fundamentados por el Talmud, ya no tienen razón de ser. Eso es lo primero que el Señor Jesús hizo. Vamos a leer Hechos, capítulo 15, versículo del 22 al 28. 22 al 28. Por favor, quien tenga el micro que lo lea, por favor. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandando sin circuncidaros y guardar la ley. Nos han parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bueno, ya ahí dice que abstenerse de ahogado, de fornicación, ahogado, fornicación y dice otra cosa. De sangre, ahogado y fornicación. Pero si ustedes fíjense que a quién le ha parecido bien, no a un hombre. Ok, ese es el siguiente versículo, dice que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Podemos regresar al 28, David? Al anterior, versículo anterior. Un versículo, gracias. Fíjense cómo dice aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas que acabamos de leer. No, esto no le pareció bien a un hombre, le pareció bien al Espíritu de Dios, o en otras palabras, a Dios mismo. Y si ustedes recuerdan, son pasajes a veces largos. ¿Puedes poner el 24, David, por favor? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, de los mismos judíos, como apenas se habían convertido, todavía muchos de ellos estaban aferradísimos a sus leyes. Entonces de ellos mismos han salido, dice algunos, a los cuales no les dimos la orden, no les dijimos que lo hicieran. Y los han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley.
Y lo que vimos que Jesús dice, lo que hizo en Colosenses, que dice, anuló el acta de los decretos. Ese es el acta de los decretos, la ley, la circuncisión, la ley. Pablo dice en Gálatas, que dice, si alguno de ustedes se circuncida, les digo que ahora se obliga a guardar toda la ley. No se puede. Dios lo que hizo a través de la muerte de Jesucristo, lo primero que hizo, podemos regresar a la diapositiva, gracias. Entonces, lo primero que hizo el Señor Jesús es, como leímos en Colosenses, anuló el acta de los decretos. El acta de los decretos era toda la ley, los 10 mandamientos. Los judíos dicen que de la ley son 613 mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que ahora nosotros debemos cumplir? ¿Cuáles son? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 mandamientos que debemos cumplir. Porque si yo amo a mi esposa, no le voy a hacer daño. Así de sencillo. Si yo amo a mi hermano en Cristo, no le voy a hacer daño, no voy a murmurar contra él. En el amor se cumplen toda la ley. A ver, si quisiéramos cumplir la ley como algunos todavía quieren regresar a tradiciones. ¿Alguien se sabe aquí, recuerda al menos los 10 mandamientos? ¿No? Fíjense. No robarás, sí, ese es uno. Ok, no matarás. Fíjense, en la ley de Moisés, bueno, las tablas eran 10 mandamientos nada más. Ni eso no sabemos a veces. Esos eran en las tablas. En la Torá, 613 mandamientos. ¿Cuándo nos vamos a aprender 613 mandamientos? Y los judíos, ustedes saben que hicieron el Talmud. En el Talmud, traté de buscar, no encontré una zona donde hubiera la exactitud del número de mandamientos, pero eran mínimo, son unos, para no exagerar, 4,000 mandamientos. En el Talmud. Para los judíos, el Talmud está vigente. Yo también creo eso, ¿eh? Yo también creo que dicen muchas cosas que están mal. El Señor Jesús dijo muchas cosas del Talmud que estaban mal. ¿Cuándo vamos a cumplir esto? Por eso, cuando el Señor Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, se refería a la carga de todos los mandamientos. Vengan a mí, yo los haré descansar, lleven mi yugo. ¿Cuál era mi yugo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 mandamientos. Si yo verdaderamente amo a mi prójimo, no le voy a hacer daño. Ya no tengo que estar preguntándome, ay, hice esto, ¿habré quebrantado un mandamiento de la Torá? Dios nos vino a liberar totalmente. Jesucristo vino a quitar totalmente toda esa acta de decretos, tradiciones, de que tienes que guardar el Shabbat, que todas esas cosas las vino a quitar y las clavó en la cruz. Es lo que dice la Escritura. Eso fue lo primero que hizo. La siguiente diapositiva, por favor. En el siguiente versículo de Colosenses 2:15, dice que una vez que él hizo eso, entonces triunfó sobre Satanás y sobre sus demonios. Dice ahí, Jesucristo con cuerpo espiritual
derrotó en la cruz a Satanás y a sus principados y potestades, exhibiéndolos ante Dios y ante todo el mundo espiritual. Cuando el Señor Jesús muere, muere físicamente, pero su espíritu nunca fue contaminado. Y su espíritu no fue contaminado porque ninguno de los pecados que cargó con ellos eran de Él. Todos eran nuestros o de todos los seres humanos. Por eso su espíritu no fue corrompido. Entonces vamos a leer Colosenses 2:15. Después de que anula el acta de los decretos, este es el siguiente versículo. Si lo puede leer alguien que tenga el micro, por favor. Despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados, a las potestades, es decir, a todos los demonios, a todas las jerarquías de los demonios, triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo los venció totalmente. Anula el acta de los decretos y eso está mientras Él está muerto, pero su espíritu no estaba muerto. Su espíritu estaba incólume o estaba intacto, ahora sí su manifestación era poderosa. En el espíritu vence a todas estas cosas. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 3:15? ¿Alguien puede leer Génesis 3:15 que está ahí? Por favor. Y pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía Dios se la dio a Satanás el día del pecado de Adán y Eva. Cuando peca, Dios le dice a Satanás, de la simiente de mujer, un hijo de esa mujer te aplastará la cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, pero él te aplastará la cabeza. Dice ahí, se cumple la profecía que Dios le dio a Satanás en el huerto de Edén, que un hijo de la mujer, un descendiente de Eva, le aplastaría la cabeza a Satanás. Génesis 3:15, bueno, nada más pusimos una parte. Esta te aplastará la cabeza y tú solamente le herirás en el calcañar. Jesucristo, bueno, como ahí está, triunfó sobre Satanás de una forma total, de una forma plena. ¿Cómo le hirió en el calcañar? Pues el dolor que le provocó. Estando en la cruz, el Señor Jesús tuvo un gran dolor físico, tuvo un gran dolor cuando se separó, cuando Dios lo dejó, se separó de él y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un gran dolor. Pero simbólicamente eso nada más fue como una herida en el calcañar, pero Jesucristo le aplastó la cabeza, lo derrotó totalmente. Jesucristo derrotó absolutamente a Satanás después de la cruz, o ahí en la cruz mismo. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué más hace el Señor Jesús? Cuando recuerdan cuando está muriendo en la cruz y el ladrón, uno de los ladrones, el que se arrepiente y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Recuerdan qué le dijo Jesucristo? De cierto te digo que ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo junto con ese ladrón van al paraíso, o el paraíso y el seno de Abraham es lo mismo,
Por eso arriba en el subtítulo dice, Jesucristo va al paraíso o el seno de Abraham, que es lo mismo. Jesucristo junto con ese ladrón se lo lleva al paraíso donde se encuentran absolutamente todos los descendientes de Abraham que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Y su hijo Isaac, Jacob el hijo de Isaac, y los 12 hijos de Jacob, David, todos los hombres que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando morían, se iban a un lugar en las profundidades de la tierra que se llamaba el seno de Abraham. En ese lugar eran consolados. Como la Escritura dice, en ese lugar eran consolados. Ahí están, ahí para ser consolados. No sé si se acuerdan pusimos ahí una imagen de el hombre, el señor muy barbón, se supone que es Abraham. El que está a su lado es Lázaro, el que se sentaba a la puerta de la casa del rico, y hasta los perros le lamían las llagas. Y el que supuestamente está abajo es el rico. ¿Recuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Donde el rico se va a los lugares de tormento y es atormentado entre llamas, y Lázaro es consolado por Abraham o en el seno de Abraham. Entonces, Jesucristo desciende hasta esos lugares. Vamos a leer Efesios 4, 9 y 10. Quien tenga el micro lo puede leer, por favor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así es. En el espíritu, espiritualmente, Jesucristo desciende esas partes bajas de la tierra y ahí está el seno de Abraham. Es un poco complicado tal vez saber cómo era exactamente el lugar, ¿no? Pero era un lugar de consuelo para todos los que llegaban ahí. Entonces llega a ese lugar con Lázaro y llega ahí, bueno, ¿se imaginan? Todos los que estaban allí estaban esperando ese día, porque ese día era el día de la redención para ellos. Ese era el día que había esperado David y muchos. Vamos a leer la otra cita que está, que es Lucas 23, 39 al 43. Que es cuando el malhechor le pide, esa ya la leímos, pero a quien tenga el micro la puede leer. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, hoy, porque ese día iba a morir Jesús. Y ese mismo día también iba a morir el ladrón. Y los dos iban a descender hasta ese lugar que se llama el seno de Abraham o el paraíso, donde estaban todos los hombres del Antiguo Testamento antes de Jesucristo que murieron. Ahí estaba todos los profetas, ahí estaba Juan el Bautista ya. Ahí estaban todos aquellos hombres que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí estaban en ese lugar. Allí estaba David, el rey David. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. El rey David escribió un día en uno de sus salmos, escribió algo.
Dice, la espera por la redención terminó y el gozo inunda a todos los que se encuentran en el seno de Abraham. El tiempo de ir con el Padre ha llegado. Vamos a leer Salmo 16, 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense cómo dice este versículo. No dejarás mi alma ¿en dónde? En el Seol. David sabía que un día cuando él muriera se iba a ir al Seol. El Seol en el hebreo significaba el lugar de los muertos, el lugar a donde se iban los muertos, es lo que significa Seol. Para los hebreos, el lugar donde van los muertos. En otras palabras, David le estaba diciendo, porque no dejarás mi alma a donde se van a ir todos los que mueren. Cuando yo me muera me voy a ir ahí y no vas a dejar mi alma ahí en el seno de Abraham o en el paraíso, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta profecía se refería al Señor Jesús que iba a resucitar al tercer día, su cuerpo no se iba a corromper. Antes de que se corrompiera, iba a ser resucitado. ¿Pueden imaginarse? Yo a veces trato de imaginarme cuando Jesucristo llega ahí a ese lugar y todo se ilumina de una forma impresionante y todos saben que llegó el Hijo de Dios. David, yo trato a veces de imaginarme a David, el rey David. Yo sabía que ibas a venir por mí un día. Yo sabía que no me ibas a dejar aquí. Ibas a venir por mí un día para llevarme con mi Padre Dios. Bueno, ha de haber sido un momento, pero así impresionante, impresionante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a tratar de poner, hagan de cuenta que la tierra es esta. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, desciende a lo que sería el seno de Abraham. El seno de Abraham. Pero la Biblia dice que a donde estaba el rico había una gran cima. Cima, cuando ustedes saben, ¿no? Cuando cima se escribe con C es altitud. Cuando se escribe con S es una gran profundidad. En la Biblia, cuando dice que había una gran cima lo escriben con S, indicando que había un gran abismo. Entonces, cuando el Señor Jesús llega aquí al seno de Abraham, después baja a un lugar más profundo. Dice ahí que Jesús desciende a los lugares de tormento y de prisiones eternas. Baja primero al seno de Abraham y después baja a los abismos, a los lugares más bajos, como leímos en Efesios, y baja hasta allí donde había prisiones, o hay prisiones eternas, hay prisiones donde están encarcelados los espíritus. Dice, Jesús, por la misericordia de Dios, baja a los lugares de tormento y les predica a los espíritus de los hombres que vivieron en la era antediluviana, es decir, en la era antes de Noé, y que estaban encarcelados. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 18 al 20.
Si alguien tiene el micro, por favor, adelante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice que fue en el Espíritu y les predicó. Los que en otro, ¿a quiénes les predicó? Jesús les predicó a espíritus. Los que en otro tiempo, dice, bueno, qué bueno, gracias. Dice, en el cual también fue en el Espíritu y predicó a los espíritus que estaban ya encarcelados. El siguiente, gracias. Los que en otro tiempo, fíjense quiénes eran. ¿Quiénes eran a estos espíritus? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, es decir, antes de que hubiera el diluvio, mientras se estaba preparando el arca. Y ahí ya nada más fueron salvas 8 personas, toda la familia de Noé. Pero el Señor Jesús va en el Espíritu, primero va al seno de Abraham, allá de haber habido un gozo impresionante. Después baja a los abismos, baja a esos lugares de tormentos terribles. Baja hasta acá, a los abismos. Ahora, en la presentación le pusimos ahí con azul, predica. Hay una situación aquí. Cuando aquí dice que va y les predica a los espíritus, todos los comentaristas, no hay un acuerdo total. Muchos de los que estudian, de los supuestamente mega estudiosos, dicen que cuando se usa ahí la palabra les predica, no es como cuando yo llego con alguien y le digo, oye, acepta a Cristo. Mira, Jesucristo te puede salvar, acepta a Cristo. No, algunos dicen que no es en ese plan. Dicen, o bueno, los comentaristas dicen que cuando baja Jesucristo hasta esos lugares, les predica a estos espíritus, pero piensan o dicen que les predica como diciéndoles, soy el Hijo de Dios y yo resucité. Bueno, soy el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso y voy a resucitar y soy Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como una proclamación. Pero no hay una certeza absoluta de qué predicación en realidad hizo el Señor Jesucristo. Es un punto que es complicado establecer qué tipo de predicación hizo el Señor Jesús. ¿Les predicó para que pudieran creer en Él? Posiblemente sí. Muchos dicen que no, porque como dicen que en la Biblia está establecido, eso lo dicen Hebreos, la Biblia establece que es necesario a los hombres, o está establecido a los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces dicen, bueno, si mueren, pues ¿cómo les va a dar chance, no? No se puede establecer con claridad si les predicó para que lo aceptaran. Yo lo único que sé es que Dios es misericordioso, que Dios es muy bueno. No se puede establecer si realmente les dio la oportunidad a esos espíritus que fueron antes. Si vemos la historia de la humanidad, del mundo, la historia empezó con Adán y Eva. Hay un cambio total cuando viene el diluvio con Noé, y después de Noé hay otra etapa muy grande. Viene ya Noé, ya de ahí viene descendencia Abraham, todo el pueblo israelita.
no sabemos si Jesucristo a esos espíritus encarcelados les dio una oportunidad. En Judas 1:6, o bueno, Judas nada más tiene un capítulo, pero fíjense cómo dice, ahí aparte de esos espíritus que eran espíritus de hombres, también había, yo creo que en otra área, seguro es muy grande, ahí donde está el infierno, caben todos los que quieran ir. Nosotros no queremos ir para allá. Pero dice, y a los ángeles, fíjense cómo dice aquí, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, estos ya son ángeles, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, lo que es claro es que en estos abismos había un área donde estaban los espíritus de los hombres del tiempo de Noé. Ahí encarcelados, había otra área, otra zona donde estaban prisiones eternas para los ángeles, y seguro había otra área al menos donde estaba el rico, donde estaban los israelitas o los judíos desobedientes. Los judíos obedientes, como el Lázaro, iban acá. Los judíos desobedientes se iban aquí a un área de tormento. Y en esa área había otra de las cárceles para los espíritus antes de Noé, y había otra para espíritus, para los ángeles, que eran prisiones eternas. Ahora Jesús baja hasta allá, baja hasta ahí, y bueno, yo insisto, no quiero decir bueno, yo por mí ojalá fuera así, pero no lo podemos aseverar. Sería tal vez algo que no fuera muy objetivo, pero decir que Jesús llega y le dice a esos espíritus, soy el Hijo de Dios. Si crees en mí, puedes ser salvo. No lo sabemos. Pero cosas impresionantes. Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor, David. Después de que predica y hace esa predicación, regresa nuevamente al paraíso y regresa para entonces ya llevarse a todos los que estaban ahí cautivos, como dice la Escritura. Jesús regresa al paraíso para llevar cautiva la cautividad, y tomando a todos los que estaban allí, los saca de ese lugar. Vamos a leer Efesios nada más un versículo 4:8. Por favor, David, Efesios 4:8, gracias. Quien tenga el micro lo puede leer, por favor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Puedes poner el 9 también para entender el contexto? Y dio, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así es. Entonces, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ellos estaban ahí consolados, pero cautivos, hasta que llegara Jesucristo. Llegó Jesucristo, baja, les predica, regresa, y entonces los saca de ahí. Entonces saca ahí a David, a todos los que estaban allí. Una vez que los saca, vamos a ver la siguiente diapositiva. Una vez que ya saca a todos esos cautivos, la siguiente, David, por favor, gracias. Entonces, el Padre está listo para resucitar a su Hijo. En este tiempo ya han pasado al menos todo el sábado. Está ya tal vez empezando el domingo o en la segunda parte del domingo. El Padre está listo para resucitar a su amado Hijo. Jesucristo ya solo espera la orden de su Padre, que romperá las cadenas de la muerte resucitándolo. La siguiente diapositiva, David, por favor. Ahí dice, Dios resucita a Jesucristo.
Dios proclama, yo creo, imagínense bueno, esa es una imagen, ¿no? Sabemos que Dios no lo podemos, exactamente, pusimos una imagen ahí por ponerla, ¿no? Para tener algo didáctico, pero obviamente ese viejito no es Dios. No vayan a pensar que ese viejito es Dios. Bueno, pero ¿se imaginan? Yo creo que esta era una de las órdenes más esperadas por Dios para proclamarla. Ya, como decimos, ¿no? Yo creo que se le cosían un poquito las habas a nuestro Padre. Ya quiero dar esa orden. Dios proclama la tan anhelada orden. Levántate, hijo mío. Vamos a leer Hechos 2:32 y 3:15, que son donde se marca que Dios fue el que resucitó a Jesucristo de los muertos. Bueno, dice ahí básicamente, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora 3:15, por favor. Bueno, quien tenga el micro puede leer la siguiente, por favor. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así es, Dios resucitó de los muertos a Jesucristo. Todo el cuerpo de Jesús estaba hiper maltratado. Llagas, los clavos, e incluso para que se supiera que era Él, Dios no hizo que los hoyos de los clavos se le taparan. Para Dios era sencillísimo. Todas las heridas sanaron. Cuando Dios da la orden de la resurrección de Jesucristo, todo su cuerpo es restaurado. Pero fíjense, excepto la herida del costado, Dios sabía que... ¿Quién le dijo, a ver dónde está tu herida? El Tommy, exactamente, el Tommy. Dios no le cerró. En ese momento, para Dios era muy sencillo restaurar absolutamente todo el cuerpo de Cristo, pero Dios resucita a Jesucristo, Dios lo resucita antes de que se corrompiera y todo su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús, es restaurado absolutamente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí ya nuestro Señor Jesús resucita y sale de la tumba. Como ya vimos, la piedra fue movida no para que el Señor Jesús saliera. El Señor Jesús, cuando resucita, ya estaba, como dice ahí, antes de que el cuerpo terrenal de Jesucristo se corrompiera, el poder de Dios lo transformó en un cuerpo espiritual, como dice en Corintios, que ahorita vamos a leer, libre de las limitaciones de tiempo, materia y espacio. Ya estaba en poder, ya no en debilidad, sino en poder. Primera de Corintios 15, 51 al 55, por favor. ¿Lo pueden leer, por favor? Sí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, sórbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así es. Así su cuerpo de Jesucristo fue transformado. Ya no había espacio. Él ya podía traspasar las puertas. Ya en poder. Y un día sí vamos a ser transformados nosotros. ¿Te imaginas? No.
¿Cuántos les gustaría volar? Eso y mucho más vamos a poder hacer cuando nosotros seamos transformados. Muchísimas más cosas. Entonces el Señor Jesús ya es transformado. Es transformado. Ay, ya casi son las 9, falta nada más un minuto. Bueno, después de que Él es transformado, todavía no sube al Padre, resucita, pero Él antes de subir a Dios, al Padre, tenía que manifestarse, tenía que manifestar a los que creían Él que se había resucitado. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Después de resucitar muy temprano el domingo, Jesús se manifiesta a María Magdalena antes de subir al Padre y ser glorificado por Él. Vamos a leer Juan 20 del 11 al 17. A ver si nos da tiempo de... ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios, ya vuestro Dios. El Señor Jesucristo resucita, pero necesitaba subir al Padre. El Señor Jesús necesitaba ir al Padre para presentarse ante Dios por su propia sangre. Todavía no subía, necesitaba, y antes de que lo tocara, María le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, a su Padre y a mi Dios y a su Dios. Necesitaba subir Jesucristo al Padre. Vamos a ver rápidamente la siguiente. Este pasaje, algunas veces yo he escuchado que algunos no, como que dicen que no, como que está complicado, porque en este pasaje de Mateo 27, 51 al 53, se habla de que muchos santos resucitaron muchos santos, y visitaron la ciudad y visitaron a muchos. Vamos a leer Mateo 27, 51 al 53. ¿Sí lo leen, por favor? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjense cómo dice ahí que resucitaron muchos santos. Pero dice, si ustedes leyeron ahí, después de la resurrección de Jesucristo, muchos santos resucitaron y se aparecieron a muchos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el Señor Jesús sube aquí al seno de Abraham y entonces ya sube a la superficie de la tierra, pero si ustedes leyeron, bueno, como leímos en la pasada diapositiva, todavía no subía al Padre. Ya había resucitado y juntamente con él resucitaron los demás, pero todavía no subía al Padre. Yo creo que en la misericordia de Dios les dijo a muchos de los que resucitaron: pueden visitar por última vez la amada ciudad de Jerusalén. Pueden aparecerse a otros para decirles: Jesús es fiel,
Dios es fiel. Entonces muchos resucitan, dice ahí, resucitan y vienen a la santa ciudad y se aparecen a muchos. Eso es lo que pasó, que cuando Jesús todavía no sube al Padre, les da oportunidad a estos de poder visitar la ciudad de Jerusalén, ir a la ciudad de Jerusalén y aparecérsele a mucha gente. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Dice, la victoria estaba consumada. Jesús asciende al Padre junto con todos los santos que rescató del seno de Abraham y llevando con él al exladrón de la cruz. Él fue ese ladrón, un ladrón, bueno, ex ladrón, fue el primer redimido que Jesucristo, Padre. Este es el primer redimido que cree en ti, por mi sangre. El primer redimido por la sangre de Jesucristo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ahí ya en esa penúltima diapositiva dice, Jesucristo ya es glorificado. Jesucristo entra en el santuario celestial. El santuario que construyeron aquí, que construyó Moisés, que construyó Salomón, se le dio un modelo. En la eternidad hay un santuario celestial. Ese santuario celestial fue el modelo por el medio del cual Salomón y Moisés construyeron el santuario terrenal. Y Jesucristo entra en el santuario terrenal por su propia sangre y se presenta ante Dios. El Padre, inundado por una inmensa satisfacción, sienta a Jesús a su diestra en un precioso trono preparado especialmente para ese día y proclama que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ya son muchas citas, sería complicado leerla. Vamos a ver la última diapositiva. Todavía creo que hay otra. ¿Puedes pasarle a la última diapositiva, David, por favor? ¿Ya no hay? No, yo tengo, no, sí es esa. Bueno, vamos a leer el último versículo nada más para ya concluir. Es que son varios. Pero bueno, Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 11 al 16. Quien tenga el micro, si lo puede leer, por favor. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Después de eso, vuelve a bajar a la tierra para presentarse ya resucitado a sus discípulos durante 40 días. Eso lo vamos a ver después, ya falta poco para terminar estas clases, pero bueno, hasta aquí vemos esto porque ya son 9 minutos que nos pasamos, pero bueno. Bueno, ya vámonos porque si no nos van a decir, ya se tardaron. Bueno, que Dios les bendiga.